Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy voy a compartir un poquito en relación a cómo cambiar al mundo. Am, yo creo que dentro de nosotros llevamos siempre algo que nos gustaría ver diferente en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, en cosas que quisiéramos cambiar en el mundo. Hay personas que lo llevan a cabo, son activistas, se meten de lleno y buscan la forma de cambiar al mundo. Muchos proyectos, hay personas ah, que tienen éxito en sus propósitos. Hay algunos que no, la mayoría pues van luchando con por esos ideales, ¿verdad? En la iglesia el propósito es llevar la esperanza al mundo. So, de alguna forma, nosotros como cristianos, uh, ese es nuestro, vamos a decir, nuestro ideal, ¿verdad? Llevarle la paz a las personas, ¿verdad? Porque ya en el mundo hay aflicción, ¿verdad? Hay personas que sufren de una forma, otros de otra, pero todos, sin excepción, hay aflicciones. Entonces, en general, la iglesia lo que hace es llevar el mensaje de esperanza para poder tener paz. Yo ahora me voy a enfocar un poquito, o tal vez casi todo este contenido que voy a compartir es en relación a doctrinas que salen para cambiar vamos a decir, el mundo, pero no de la forma adecuada. Vamos a decir un caso específico. Yo una vez le escuché, vamos a decir, a César Castellanos, una persona que es de Colombia, es el líder de la iglesia, de una de las iglesias más grandes o la más grande en Colombia, en donde él mencionaba que es bueno meterse a la política para poder cambiar al mundo. Entonces, obviamente, él tuvo revelaciones, ¿verdad? Que en mi opinión no vienen de Dios, ¿verdad? Que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque el corazón, para que cambie un corazón, necesita Cristo, ¿verdad? Obviamente nosotros no podemos hablar de la ley, o sea, de que vivir un mundo mejor cuando nosotros somos imperfectos. Entonces, esa es la razón por la que yo estoy, yo no creo en lo absoluto que las revelaciones, y sí creo que él tuvo esas revelaciones, pero no necesariamente de Dios, así como las tuvo Joseph Smith, ¿verdad? En la iglesia de los mormones, así como la tuvo Ellen G. White en la iglesia de los adventistas, así como la tuvo el líder de los testigos de Jehová, así como lo tuvo el de la luz del mundo. Yo sí creo que tuvieron esas revelaciones, pero no necesariamente son de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van en contra de lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces para eso se necesita, se puede decir, no se puede decir, sino más bien se necesita que a través del Espíritu Santo las personas que Dios puso explicar eso. Vamos a enfocarnos un poquito ahorita en relación a la política en la iglesia, o sea que la iglesia se involucre en actos de activismo para ir en contra del aborto, para ir en contra de los valores de la iglesia, ¿verdad? Del matrimonio. Um, eso no es bíblico, ¿verdad? No es así. Cristo nunca hizo nada de eso. Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio. Ahora, vamos a tomar en el tiempo de Abraham, si ustedes se fijan, o si se acuerdan, antes de que Dios hace algo, se lo dice a sus profetas. Entonces Dios le dice a Abraham,
Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Se lo hace saber. Entonces Abraham le dice, Señor, ¿vas a destruir a los justos, a los buenos por los malos? Dice, pues es que en realidad no hay justos ya, o sea, ya no hay. Entonces dice, ¿y qué tal si me encuentro 50, 40, 30, 20, 10? Y ya en 10 paró, ¿verdad? Entonces, antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida, uh, hubo un aviso, uh, y básicamente ese aviso se lo da a Abraham y obviamente a Lot, a su sobrino Lot y su familia, ¿verdad? Su esposa, que simbólicamente es un símbolo para nosotros, ella, porque el ángel le dijo, no regreses la vista, no regreses a tu vista, no voltees para atrás, y ella desobedeció, murió. Entonces, ese es un mensaje para nosotros. Nosotros vivimos en Babilonia. Babilonia, que es todo lo carnal, ¿verdad? Vivimos, vamos a decir, voy a contar todo, o sea, por ejemplo, vivimos en adulterio, vivimos echando mentiras, o sea, mentiras a Dios de que lo seguimos, pero en realidad no lo seguimos, andamos criticando al prójimo, andamos, no le dedicamos tiempo al Señor, tenemos el Dios del dinero, el Dios del poder, y andamos mal, andamos en Babilonia. Entonces el Señor nos hace un llamado a través de los profetas, de los que predican la palabra de Dios, ¿verdad? Arrepiéntete, mira, vamos a seguir al Señor. Arrepentirse es cambiar de vida, cambia tu vida, cambia tu camino. O sea, vas en ese rumbo, cambia tu rumbo. Entonces, nos hablan de Cristo, nos dan el Evangelio y tomamos ese rumbo. Pero así como a la mujer de Lot, también se le dijo que no volteara para atrás. O sea, nosotros también debemos de ir hacia adelante. Entonces, ¿cómo realmente podemos cambiar el mundo? Y de hecho lo hacemos. Debemos de comenzar con nosotros mismos, en nuestro propio ambiente. Si ustedes se fijan, Dios le dijo a Abraham que él perdonaba a toda a los dos pueblos simplemente con que encontrara 10 justos. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, siempre queremos cambiar a la gente. ¿Alguna vez quieres cambiar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus padres, a tus primos, a tus primas, a tus amigos? Si ustedes se dan cuenta, todos tendemos a eso. Entonces, cuando en realidad debemos de comenzar con nosotros mismos. Cuando nosotros damos buen testimonio como cristianos, estamos cambiando el mundo, ¿verdad? Porque se refleja alrededor de nosotros. Si nosotros somos luz, se debe de reflejar. Entonces, ahorita la iglesia, hermanos, anda muy mal. Y cuando la iglesia anda mal, vienen cosas, o sea, hay disciplina. Déjenme hablarle un poquito acerca del siglo XX. A principios del siglo XX, comenzó el siglo XX pues muy mal en cuestiones de guerra, de pelea, de muertos. Hubo revoluciones en muchas partes del mundo, en Rusia, en México, en muchísimas partes hubo lucha, pero sobre todo en Europa. En Europa hubo en el siglo XIX, 1800, por decir a mediados del 1850, 1860, hubo como un cambio. La gente andaba harta ya de la iglesia católica. Ya estaba la iglesia evangélica, la iglesia protestante, pero la gente estaba harta de eso. Y hubo un decline, digamos, en el cristianismo, como está pasando ahorita.
Y de hecho la ciencia, hablando la ciencia natural, por ejemplo, Carlos Darwin, ¿verdad? Saca su famoso libro, ¿verdad? En relación a, a cómo en realidad el hombre, ¿verdad? En realidad, o sea, está diciendo básicamente que lo que está escrito en la Biblia son puros cuentos, ¿verdad? El famoso libro de la evolución. Entonces mucha gente se fue por ese rumbo y nacen ideologías, ¿verdad? Uno de los más famosos en ese tiempo, que cuando lo escribió a lo mejor no fue famoso, pero en la medida que, de hecho, él se hizo muy famoso cuando muere, que es Nietzsche. Él habla sobre todo que es un descendiente, fíjense lo irónico, un descendiente de una cadena donde su padre había sido pastor, su abuelo había sido pastor, su bisabuelo había sido pastor, más sin embargo él siguió otro rumbo, ¿verdad? Él pues llegó a la conclusión de que Dios no existía. Pero algo interesante, él mencionaba que, ok, si Dios no existe, entonces, ¿qué va a parar a la gente de hacer mal? Y escribió un libro muy famoso, La muerte de Dios. Entonces, es un contenido interesante, porque él como ateo, él dice, ok, si a la gente la para de hacer el mal, vamos a decir lo espiritual, las cosas de Dios, una vez que ya no crean en Dios, pues ¿quién nos va a parar de hacer tantas barbaridades? ¿Verdad? Esa era la pregunta que él tuvo y pues nunca pudo resolver ese paradigma. Entonces, uh, el ateísmo crece en Europa. Casos muy famosos como el de Titanic, ¿verdad? Cuando se hace el Titanic, hubo un comentario de que dice, ni Dios lo hunde. Y mira, cosa irónica, un iceberg, el chocar con un iceberg lo hundió. Entonces, sabemos lo que pasó a principios del siglo XX, a mediados, ¿verdad? Sobre todo en los primeros 50 años, a todas las guerras que hubo, a guerras, a revoluciones, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Que hubo guerra, obviamente, porque había, vamos a decir, guerras en los pueblos por la ideología, ¿verdad?, del capitalismo y del comunismo. Entonces, ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo una época, triunfó el capitalismo y como consecuencia el amor al dinero. Entonces, la gente que siempre ha tenido dinero, se ha aprovechado y siempre va a ser así, hermano, siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque eso habla del mundo que no podemos ver, el mundo de los demonios. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿por qué saco esto? ¿Por qué digo esto? Porque ahorita la iglesia, el evangelio, va acompañado de que Dios dice que la gente, o sea, los pastores, los que enseñan, dicen, Dios quiere que tengas dinero, ¿verdad? Cuando hay gente en países subdesarrollados, aún en países desarrollados, que son pobres, ¿verdad? Pero sobre todo, vamos a decir, en México. En México hay muchísima gente todavía muy pobre en Centroamérica, toda Latinoamérica hay mucha gente. Entonces imagínese la iglesia, ¿verdad? Imagínese yo predicando, Dios quiere que tengas mucho dinero y eso no es así, hermanos. Por otro lado, precisamente hablando de este hermano, César Castellanos, ¿verdad? Que tuvo una revelación demoníaca, ¿verdad? De cómo
cómo está engañando a la gente. Ahora, tenga en cuenta que no es César Castellanos. La palabra de Dios dice que no luchamos contra carne, sino contra, o sea, contra personas, sino contra demonios, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede ser engañado, ¿verdad? Ya Dios decide, ¿verdad?, a quién no engañar, a quién no es dejado. Dios no permite que ciertas personas no sean engañadas. Entonces, precisamente por esa falsa doctrina, se cree, ¿verdad?, que de que el mundo va a mejorar. Y fíjense, lo que hace es afectar la predicación. ¿Por qué? En el último estudio que yo hice en relación por ejemplo, al andar condenando a los homosexuales, bisexuales, lesbianas, el andar condenando a los que abortan, a las que abortan, eso no es amor, hermanos, no es amor. Entonces, imagínate, por ejemplo, yo de político, ¿verdad? Me meto a la política, primero vamos a decir de senador, de gobernador, vamos a decir de senador, y siempre voy a andar peleando, ¿verdad?, con esa falsa doctrina, siempre criticando, ¿verdad?, según yo, protegiendo el matrimonio. ¿Cómo le vas a hablar tú de matrimonio a una persona que no cree en Dios? O sea, no puedes. Ahora, ¿quién eres tú para quererle imponer algo a una persona? Eso no es así, eso es, Dios es el que cambia los corazones. Entonces, en el contexto de cambiar al mundo, el mundo solamente se puede cambiar si la iglesia está unida. Si la iglesia está unida. ¿Pero qué debe de ser la iglesia? Obedecer a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Dice, honren a Cristo y ama a tu prójimo. Esos son los dos mandamientos. Cuando nosotros ya creemos, o sea, yo le estoy hablando a la iglesia es la gente que ya cree en el Evangelio. Entonces ya de ahí que dice, ama a tu prójimo. Entonces, hay personas en la iglesia que son siervos de Dios al 100%. Esas son las personas que te van a liderar con su ejemplo. Pastores, maestros, evangelistas, con su ejemplo. Pero también está la iglesia que tiene una familia y que está, vamos a decir, a tiempo parcial, ¿verdad? Pero en su corazón es todo el tiempo hacia el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, la palabra de Dios nos lleva para que sirvamos al Señor, pero sobre todo en nuestro corazón, ¿verdad? Y con nuestro ejemplo, honrando a Cristo, dando ejemplo. Por ejemplo, el fruto del amor. ¿Cuál es el fruto del amor? Bueno, tienes una situación cuando una persona te ofende. ¿Cuál es el fruto? Que bendigas a esa persona que te ofende. ¿Cuál es el fruto del gozo? Cuando tengas una tribulación por causa de la palabra de Dios, pero que sea por causa de la palabra de Dios, no por el pecado. Si eres perseguido injustamente con mentiras, ¿qué tienes que hacer? Gozarte. ¿Y qué pasa en relación a la fe? Bueno, la fe quiere decir de que tú te sometes, ¿verdad? De repente te viene una situación y tú que no es difícil, que no es fácil, ¿verdad? Porque no sabes cómo la vas a manejar, pero tú dices, ok, yo me rindo a Dios, Padre mío, hágase Señor su voluntad, ayúdeme a aceptar, aumente mi fe, ¿verdad? Para que se haga la voluntad de usted y no la mía. Entonces, estás dando fruto, entonces estás dando el ejemplo de cómo la iglesia, ¿verdad?, se debe de comportar. Entonces, vamos a un caso, por ejemplo, yo tengo un caso personal.
Yo siempre he sido cristiano, ¿verdad? Aunque el evangelio yo no lo entendí, no lo entendía, yo lo vine a entender ya hace unos años, ahora unos 7, 8 años. Entonces, yo como católico, yo crecí en la iglesia católica, ¿verdad? Yo siempre he amado a Cristo, pero no siempre he honrado a Cristo. ¿Por qué? Porque pues, basado a la doctrina que a mí me enseñaron, yo decía, bueno, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Yo trataba de comportarme de acuerdo, ¿verdad? Como el Señor me manda, pero no siempre tuve éxito, ¿verdad? Cuando va cayendo uno en la medida que uno se va alejando del Señor. Pero yo trataba de llevar una vida cristiana siempre. Y es precisamente en mi tribulación, ¿verdad? Cuando yo ya no puedo estar yo con mi esposa, ¿verdad? Por cosas a veces ajenas, por malos entendidos, por varias cosas, ¿verdad? Yo pierdo el amor de mi esposa y bueno, mi esposa decide llevar ya una vida, vamos a decir, ya por su cuenta, sin mí. Yo lo acepté, ¿verdad? Entonces ya ahora vamos a decir que me fui al mundo. Yo sabía que me tenía que reajustar. Me costó mucho ya no estar con mi esposa y sobre todo con mis hijos, me costó mucho. Pero yo sabía que era algo temporal, ¿verdad? El mismo Señor me dijo que me tenía un trabajo, ¿verdad? Ya para entonces el Señor me decía, tengo un trabajo para ti, pero ahorita, después te lo voy a decir, ahorita ahorita no lo entiendes. Entonces yo pasé una vida vamos a decir, así como de confusión, ¿verdad? Pues yo miraba a mis alrededores, ¿verdad? En donde pues toda la gente se divorciaba y se casaba. Entonces yo siempre tuve mis dudas. Entonces pues dije, bueno, yo no puedo vivir solo. So, yo sentía que tenía que estar con una persona. Nunca, nunca, nunca en toda mi vida yo anduve con dos personas, nunca. No es algo de lo que me pueda gloriar, pero es simplemente que yo siempre entendí eso, no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? Entonces, yo en el aspecto de cuando andaba con una persona, yo no sé lo que es tener un amante, yo nunca supe eso, ¿verdad? Pero siempre puede haber malos entendidos, ¿verdad? No necesariamente a una persona la pueden acusar de ser mujeriego, aunque no sea cierto. Esas cosas pasan y pasan siempre. Entonces, ¿qué pasó? Que por alguna razón, pues bueno, ya estoy solo, vivo solo, ¿verdad? Yo no dejando de ver a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, Señor, pues yo necesito una mujer. Yo siento que no puedo vivir solo, ¿verdad? No tanto para ser feliz, sino en las cosas, en la relación, vamos a decir, a la vida íntima, ¿verdad? Sobre todo sexual, sobre todo sexual. Yo reconocía esa necesidad de tener esa intimidad con una mujer. Entonces, pues yo tuve una novia, después otra, y después otra, y después otra, y después otra. Entonces, si fui mujeriego, no necesariamente fue porque tuve dos mujeres, sino porque andaba con una persona y luego yo ando, vamos a decir, buscando una persona que no tuviera dos cualidades. Yo no buscaba una mujer perfecta. Yo decía, yo no puedo andar con una mujer materialista o una mujer celosa. Eso era lo que a mí me hizo. Siempre en una relación yo le decía, mira, yo sé, yo no soy perfecto, yo tengo mis virtudes, pero también tengo mis cosas contra las que estoy peleando, ¿verdad? Y tal vez cosas de las que no sé, y ya tú me dirás qué es lo que no te gusta de mí, pero sí te garantizo que no, vamos a decir,
sí te garantizo, vamos a decir, mi fidelidad. Si hay una cosa de que algo yo puedo decir, si yo te digo que te voy a amar a ti, te voy a amar a ti. Eso te lo garantizo, porque eso soy, ¿verdad? Entonces, de que voy a cuidar de ti. Ahora, algo yo, obviamente yo espero respeto, amor, pero sobre todo hay dos cosas que yo no puedo tolerar, con las que no puedo, no he sabido cómo lidiar con ellas, lo que es el materialismo. Le digo, si tú andas buscando dinero, olvídate, búscate a otro, ¿verdad? Y no es porque a mí no me guste trabajar, yo puedo cuidar de ti, pero si eres materialista, mi punto de vista, ahorita un hombre te hace feliz porque te da cosas, al ratito te enfada, te vas a encontrar otro que te va a dar más y entonces es obvio que no me vas a ser fiel. Entonces, yo no tolero, ¿verdad? No, o sea, para mí, compartir mi vida con una persona materialista o una persona que cuando decimos que sea celosa en el aspecto de que vea cosas que no son, ¿verdad? Yo le decía, yo te voy a demostrar mi amor en la medida que vamos creciendo, ¿verdad? Si llegamos a amarnos y respetarnos, porque para mí, ya cuando conoces a una persona hay atracción y todo, tú puedes llegar a amar a una persona por lo que es, porque el amor es el amor del enamoramiento, eso es temporal, eso se acaba. Eso es para niños. Un niño, un jovencito se enamora y tiene sueños y tiene, pero eso no permanece. O sea, eso es temporal. Entonces, eventualmente, pero yo voy a decidir amarte y amarte como eres. Entonces, por ejemplo, si tú ya eres así, eres así, eres así, yo estoy decidiendo amarte así, ¿verdad? Y ya dependerá de ti, ya si tú quieres crecer como persona. A mí en lo personal me interesa crecer como persona, ¿verdad? Entonces, y aunque no lo crean, no, yo anduve con muchas mujeres así. En ese tiempo fue cuando el Señor me llamó, cuando yo andaba teniendo, yo tuve muchas relaciones, muchas. Y de hecho ¿cuál es la palabra? A frustrarme, porque no encontraba una persona yo así. Y fíjense, me la vine, lo que pasa es que yo también la andaba buscando en los lugares equivocados. En la medida que empiezo a caminar con el Señor, yo todavía, ya una vez que empiezo a caminar con el Señor, yo todavía tenía mis dudas. Entonces ya un día el Señor me dejó claro, ¿verdad? Porque yo tenía todavía dudas, ¿verdad? De que en realidad me puedo casar. Pues los pastores dicen que sí, pero yo siento que no, entonces yo quería estar seguro. Entonces conocí una persona precisamente en la iglesia, vamos a decir que la persona ideal, ¿verdad? Pues, o sea, una persona amorosa, hermosa, o sea, todo lo que a mí como hombre, vamos a decir, me atrae, lo encontré. Pero estaba vamos a decir, en una iglesia con una falsa doctrina. Entonces yo estaba así como, la Señor, ¿por qué me tiene aquí? Pues yo siento que la doctrina aquí está mal. Entonces, pues bueno, yo siguiendo la instrucción del Señor, ya un día quiero hago un appointment con mi pastor. Y básicamente yo iba por dos cosas. Una, porque le iba a dar un diezmo. Yo trabajaba en real estate y quería hacer una donación un evangelista, que vino de allá de África, y yo le quería dar un sobre para que el pastor se lo hiciera llegar. Bueno, solo miré, le hice la donación y mi pregunta fue, ah, yo quería que me explicara un poco más. Le digo, hable más un poco en relación al divorcio. Entonces, cuando él me empezó a hacer preguntas acerca de cómo era que yo me había separado con mi esposa, me pregunta, ¿y usted ya se divorció? Y le dije, no. Pero ahí empecé yo a escuchar la voz del Señor muy alto. O sea, me estaba hablando más fuerte que como me estaba hablando el pastor.
como diciéndome, no, 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 eso no es así. Tú tienes tu esposa. Anda en el mundo, pero tú tienes tu esposa. Entonces ya una vez que el Señor me confirmó de que en realidad, y Él me dijo, Dios aborrece el divorcio. Entonces me quedó claro, ¿verdad? Y dije, ok. Y ya el pastor, pues ya no le dije nada, ¿verdad? Entonces ya desde ese momento, pues ya le pregunté al Señor, le digo, ok, Señor, ¿qué quiere? ¿Quiere que hable yo con mi esposa? ¿Quiere que yo la enamore, que yo la busque? Ah, ¿quiere que me quede así? Y simplemente, porque yo ya empezaba a predicar, a compartir la palabra de Dios. Era nuevo, ¿verdad? El Señor me estaba, hasta la fecha yo todavía no lo sé todo, hermanos. Yo por eso les digo, en la medida que el Señor me va enseñando, yo lo comparto, ¿verdad? Pero sí, en relación al Evangelio, pues ya, eso queda claro. El Señor me lo enseñó, comparto el Evangelio. Entonces, el Señor simplemente me dice, predica la palabra de Dios. Entonces yo tenía mis dudas, entonces Señor, le hablo a mi esposa y básicamente Él me habló, pero ya vamos a decir me lo dijo, me dijo que era lo que tenía, simplemente así como tú espérate y con el tiempo ella va a regresar, ¿verdad? Y yo digo, ok, está bien. Entonces ya digo pues yo quiero hacer lo que a mí me corresponde. Yo sé que usted es el que le cambia el corazón a las personas, es usted el que atrae a las personas. Yo simplemente quiero obedecer, ¿verdad? Eso quedó así. A veces, ¿qué hago yo? A veces la gente me pregunta, dice, oiga, ¿y usted es soltero o casado? Le digo, yo soy casado. Oh, sí, pero yo lo veo solo. Le digo, es que mi esposa anda en el mundo. ¿Cómo en el mundo? Le digo, sí. Yo les estoy hablando en la iglesia, hermanos, ¿eh? En la congregación. Entonces hay personas que me dicen, le vamos a conseguir una mujer, o sea, y yo le digo, no, 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 espera, a ver, vamos a dejar algo claro. Yo soy casado. El hecho de que mi esposa ande en el mundo, eso no quita, eso no me hace soltero. Yo soy casado. Entonces, a veces he tenido que hasta no pelear, pero sí llegar a un punto donde le digo, mire, espérenme, no, no, yo no ando buscando relaciones, no, 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 no. Entonces ya le digo, mire, Dios odia el divorcio, entonces mi esposa vive todavía, anda en el mundo, ¿verdad? Anda en el mundo, está bien, pero un día va a salir del mundo, ¿verdad? ¿Cuándo? Eso sí, hay algunas señales que van a pasar que yo voy a saber porque el Señor nos dice, ¿verdad? Yo sí lo sé. Entonces, eso es parte del, vamos a decir, de la luz, ¿verdad? En este caso aplicaría a alguna persona que esté mirando este video, que lo haya dejado su esposo, que lo haya dejado su esposa, ante los ojos de Dios. Si esa persona vive, tú tienes esposo, tú tienes esposa, sí tienes hijos. Entonces, entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tú sigue caminando, ¿verdad? Sigue al Señor y ya deja que se entienda que esto es por obedecer a Dios y no que sea por obsesión. Una cosa es estar obsesionado con una persona, que eso no es bueno bíblicamente, pues no. Cuando una persona está obsesionado con otra persona y hay una tribulación, casi siempre termina perdiendo su fe, porque quiere más a la persona que a Dios. Entonces, no, aquí estamos hablando de primero amar a Dios sobre todas las cosas y luego ya en segundo lugar está tu esposo o tu esposa, que es amarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, es que somos la luz del mundo. Déjenme regresar, yo quería hablar un poquito, ahorita la iglesia anda mal, yo les decía porque, por ejemplo, el,
Aquí en esta nación, en Estados Unidos, ha sido una nación muy bendecida, bendecida en el aspecto de que, pues esta era la nación más grande cristiana en el mundo, ¿verdad? Cuando hablo del Evangelio, que se entiende el Evangelio. Entonces, precisamente porque se está perdiendo eso, está perdiendo las cosas secundarias. ¿Y cuáles son las cosas secundarias? Pues ya la prosperidad, vamos a decir, física. Dice Cristo, no te preocupes de qué vas a vivir o qué vas a comer, ¿verdad? Habla de las aves. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que tiene que ver con el Evangelio, y lo demás viene por añadidura. ¿Cuál es la añadidura? Las cosas secundarias, que es vivir en una nación bendecida por Dios. Entonces, no está hablando de que tiene mucho dinero, y aunque sí tiene mucho dinero esta nación, y esta nación es grande precisamente porque aún en la misma constitución se engrandece y se habla de Dios, ¿verdad? Pero eso está desapareciendo, y en la medida que va desapareciendo, la iglesia cada vez es más apóstata. Entonces llega un punto donde esa bendición, ¿verdad? Siempre va a haber bendición. Entonces ya ahorita esa bendición se está yendo para China. Entonces ya ahorita se habla que en China, ¿verdad? El estudio, pues no está muy claro el estudio. De repente a veces escuchas personas y dicen, no, ¿sabes qué? En China ya hay más de 100 millones de cristianos. Otros dicen, no, ya hay más de 300 millones de cristianos. Entonces no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es de que mientras en China le estén dando la oportunidad de que se esté predicando el Evangelio, la nación va a ser bendecida. Esa es la verdadera razón de por qué una nación es bendecida. Déjenme hablarles un poquito de López Obrador para la Iglesia de México. El hecho de que esté una persona gobernando para los pobres es una bendición. Pero sigue siendo mundo, ¿ok? Es del mundo, eso no es espiritual, eso es mundano. La esperanza de México no es Obrador. La esperanza de México es la iglesia. La razón, ustedes quieren que se acabe la inseguridad en México. Yo te voy a decir, te reto a que hagas esto. Hay inseguridad en tu colonia donde tú vives, en tu ciudad. Haz eso. Comienza contigo mismo, ¿verdad? Viviendo una vida consagrada a Dios. Olvídate de los demás, comenzando contigo. Lleva una vida espiritual, o sea, vive despierto. Platica con el Señor todos los días, todos los días, todos los días. Dice Cristo, orad en todo momento, ¿verdad? O sea, estás trabajando, platica con el Señor. Estudia la palabra de Dios y practica lo que Dios te está enseñando. O sea, ama a tu prójimo. Platica con Dios, aliméntate de la palabra de Dios, porque Él te está hablando, y practica lo que Él te está enseñando, lo que sea, ¿verdad? Entonces, en la medida que estás haciendo eso, se te viene, ¿cuándo vas a tener la mejor oportunidad para amar? Cuando te ofendan. Entonces, fíjate, cuando venga una situación en donde tu amor va a ser probado, que no te tome de sorpresa. O sea, si ya sabes que te va a pasar, alguien te va a ofender, alguien va a hablar mal de ti, te van a cerrar una puerta, te van a criticar, se van a reír de ti, qué sé yo. Te pasan un montón de cosas. A mí me las han hecho, ¿verdad? Y me las siguen haciendo. Entonces, pero bendice, bendice a las personas que te miran mal, que te tratan mal. Padre mío, yo le doy gracias por su Hijo amado Jesucristo.
Gracias, Señor. Padre mío, bendiga a estas personas, Padre Santo, Señor. Bendiga a estas personas que de alguna forma, pues bueno, ah, están, llevando en su corazón cosas que pues sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Yo le pido en el nombre de Cristo Jesús, bendígalas, Padre Santo. ¿Verdad? Tenga piedad de misericordia, enséñenles la luz, enséñenles la verdad, Señor, solo usted, porque usted es bueno, nosotros no lo somos. Bendiga a los Padres Santos, Señor. ¿Te roban algo? Padre mío, esa persona que me robó, lo que sea, bendígalo, bendígala, Padre Santo, Señor. Sea usted, Padre mío, llevando, Padre Santo, su amor a esas personas. Sea usted, Dios Padre, llevando a uno de mis hermanos, de mis hermanas, compartiéndole la palabra de Dios, para que la entiendan, para que la acojan. Usted que es bueno, Señor, y que nos prometió que nos iba a conceder los deseos de nuestros corazones. Esos deben de ser nuestros deseos del corazón. Bendecir siempre al que nos maldice, al que nos roba, al que nos... Bendecir. Vamos a decir en mi caso, no lo digo esto, estas son cosas, las estoy compartiendo porque pues es necesario a veces que la iglesia sepa estas cosas. Vamos a decir el amor, yo sé contra quién estoy peleando, ¿verdad? Nosotros peleamos contra demonios. Entonces las personas simplemente se hacen a veces una con los demonios, así como nosotros, ¿verdad? Anduvimos caminando mucho tiempo. Entonces, obviamente las personas que no conocen a Dios, pues siempre va a haber situaciones. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el aspecto cuando fue precisamente una persona cerca del círculo, ¿verdad? De la familia, vamos a decir quien me robó el amor de mi esposa, aunque una esposa no pierde el cariño así nomás porque sí, entonces no se le puede culpar tampoco a la persona, porque las mujeres siempre están siendo de alguna forma presionadas, entonces ya si una mujer cae, no es tanto porque la persona la presionó, sino simplemente porque una mujer tiende a dejar a un hombre simplemente porque siente que ya no la ama. Así de simple, eso lo sé. Entonces, pero les digo, hay personas, mujeres, hombres, que de alguna forma piensan que su pareja no los ama, pero es un error. Yo les puedo decir de mi parte de que fue precisamente en el momento cuando yo más amaba a mi esposa, cuando perdí su amor. Entonces yo digo, bueno, está bien, eso así es. Entonces se entiende. Lo que yo no entendía antes, ahora lo entiendo. Entonces, yo no puedo ser luz, el amor de Dios en mi corazón, alumbrar si primeramente no tengo esa luz. Entonces, para que esa luz salga de mi corazón, ya una vez que me la da el Señor, lo puedo compartir. Pero es el amor de Dios en mí, no yo. Yo no puedo presumir de nada. Entonces, ¿qué he hecho todos estos años? Pedir por esta persona. Pedir. Mi esposa es bendecida. El hecho de que ella no está conmigo, ese se puede decir es el castigo para ella. Se puede decir de que no tiene paz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay paz. Entonces, ¿cuándo va a tener ella paz? Cuando ella honre, se honre a sí misma, a su persona, que es su carne, que soy yo. Porque la palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso somos una sola carne. Eso cuando una se separa o uno se separa, ¿verdad? Pues se pierde la paz. Estamos hablando en el seno cristiano. Se pierde la paz. Entonces, mientras anden así, la palabra de Dios dice, no habrá paz para el impío. ¿Quién es el impío? El que desobedece la palabra de Dios porque no se está amando, ¿verdad? Pero en mi caso, yo siempre estoy pidiéndole a mi padre, ¿verdad?
para que tenga piedad y misericordia de ella y le dé paz y tenga paz. Entonces, pero hay una lucha. Dios la llama, pero ahí ya depende también de ella, ¿verdad? De que siga en la medida que se revele al Señor y no quiera dejar el mundo, pues está esa lucha de tener paz y de no tener paz, ¿verdad? Entonces, pero el bien siempre triunfa sobre el mal, ¿verdad? Yo les puedo decir, les puedo garantizar, ella eventualmente, ya me lo mostró el Señor, ¿verdad? Eventualmente ella va a regresar con su esposo, ¿verdad? Y yo la sigo amando, ¿verdad? La sigo, porque eso es lo que me dice mi padre. Mi padre me dice, por ejemplo, Juan dice, ¿cómo dices que tú puedes amar a Dios al que no conoces cuando no puedes amar a tu prójimo al que sí conoces? Entonces, si yo puedo amar a la persona con la que está mi esposa, eso está dando señal de que ese es mi fruto, el fruto del Espíritu, de mi Espíritu, del Espíritu de Dios en mí, de que el amor de Dios está en mí. Yo no le deseo mal a esta persona, al contrario. Padre mío, bendigo, porque esa persona tiene familia también, tiene su verdadera familia. Entonces, debemos de bendecirlos, no maldecirlos, ¿verdad? Y como le digo, que sea por amor a Dios y no por obsesión. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? De que debemos de dar fruto en el amor, en el gozo, en la fe, en la mansedumbre, para escuchar, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, en la medida que hagamos eso, yo te decía, si en tu colonia, en tu ciudad, hay mucha inseguridad, comienza así. Dale honor a Cristo Jesús por lo que hizo por nosotros en la cruz. Y acuérdate, Él resucitó, Él vive. Si Él vive, nosotros somos eternos. Ya no morimos, ya no morimos. Entonces, haces eso, amas a tu prójimo, se te vienen las situaciones, es poco a poco, ¿verdad? Es obviamente de que no de un día a otro ya vas a hacer todo bien, no, te vas a equivocar. El Señor te va llevando, ¿verdad? Para que es como una planta. Por ejemplo, vamos a decir, yo te comparto la palabra de Dios. Vamos a decir que ya la escuchaste en la iglesia católica, con los testigos de Jehová, con los mormones. Ya la escuchaste, ¿verdad? Uno la siembra, otro la riega, pero es Dios el que le da el crecimiento. Entonces, así como la semillita tiene que morir al pecado, en la medida que muere, entonces nace, ¿verdad? La semillita se abre y empieza a salir la plantita. Entonces, para que sea tierra buena y tú eres la tierra, eventualmente va a crecer y va a dar fruto, se va a multiplicar. Entonces, ese fruto, Dios espera de nosotros ese fruto, porque hay mucha gente que está ahí y tiene piedras o tiene espinas ahí alrededor y no da fruto. Y Dios quiere que dé fruto. Acuérdense cuando Cristo Jesús pasó y le pidió fruto a una higuera y no hubo y la maldijo. Ok, acuérdense de eso. Eso es para nosotros, de que Dios espera que demos fruto. Entonces, vamos a hacer luz en la oscuridad y no meternos en la política. Ahora, si tú eres cristiano y eres político, y bueno, eso ya es otra cosa. Pero no necesariamente para que cambie tu colonia y para que cambie tu ciudad y eventualmente tu país, tienes que darle honor a Cristo Jesús por lo que hizo por ti. Alimentarte de la palabra de Dios, que es escuchar a Dios, hablar con Él
y practicar lo que te está pidiendo, que, no, que en realidad es eso, darle honor a Cristo y amar a tu prójimo. En eso consiste. Eso haz eso y tu entorno va a cambiar. Comenzando con tu casa, después tu colonia, ¿verdad? Lo vas haciendo en grupo y eventualmente puede ser el país. Esa es la verdadera, de hecho ese es el mensaje que siempre, ese es el ministerio en el que yo estoy trabajando. Yo les puedo decir, el Señor me dijo, este es, tú vas a llevar el mensaje de esperanza, porque la esperanza se está perdiendo y nuestra esperanza es Cristo Jesús. No es un presidente, no es un político, no es la ciencia, es Cristo Jesús, el Evangelio. Entonces, haz eso y vas a ver cómo. Acuérdate, hay destrucción en los pueblos, así como en Sodoma y Gomorra, por eso hay destrucción. Pero Dios puede tener misericordia de tu pueblo, de tu ciudad. Fíjate, con un grupito de justos, con un grupo no muy grande de justos, por amor a esos justos, puede haber paz. ¿Ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.